llamo Josu, es un placer estar un año más aquí con vosotros. Y bueno, voy a hablaros sobre los avances que hemos hecho estos últimos años en la comprensión del malplegamiento espontáneo y su relación con los glicanos. Entonces, lo primero de todo, una breve introducción. Bueno, ya lo sabéis todos, pero bueno, las enfermedades priónicas aparecen cuando la proteína celular, la PRPC, adopta una estructura incorrecta y propaga esa estructura incorrecta a otras proteínas sanas en el cerebro. Entonces, la gran mayoría de los casos que sepamos nosotros son espontáneos, es decir, no sabemos qué hace que esa proteína de repente adopte esa estructura incorrecta. Tanto los esporádicos como los genéticos. Entonces, la gran mayoría de casos ocurren de una manera que nosotros no entendemos. No sabemos qué empuja de repente esa proteína con la estructura correcta a adoptar esa estructura incorrecta. Nosotros vamos a centrar en esto. ¿Por qué ocurre este proceso y qué factores lo desencadenan? En la literatura científica se han descrito ciertas moléculas que son capaces de inducir este malplegamiento in vitro, es decir, en procesos de laboratorio. En adelante, a estas moléculas que inducen o empujan un poco a que la proteína sana adopte la estructura incorrecta las llamaremos cofactores. Algunos de estos cofactores son azúcares, que son los que nosotros nos vamos a centrar, en los que está centrado este proyecto. Nosotros, cómo trabajamos es, cogemos una muestra de un cerebro de ratón, lo sometemos a pulsos de ultrasonidos y, si no añadimos nada más, no obtenemos una señal de 3 bandas negras como en esta de aquí abajo, no obtenemos nada, entonces no hay priones. Pero si añadimos una muestra de cerebro de ratón y además añadimos un azúcar o una molécula que actúe como cofactor, obtenemos estas 3 manchitas de aquí, estas 3 bandas negras, que nos indican que hay priones en esa muestra. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en los azúcares. ¿Qué son los azúcares? Bueno, antes de nada, todo lo que voy a hablar no estamos hablando de azúcares de la dieta, es decir, no tiene nada que ver con lo que comemos, ni con el azúcar, ni con nada de lo que... no es nada externo. Solo vamos a hablar de azúcares que nuestro propio cuerpo produce de manera normal, de manera sana. Todos los cuerpos producen ciertos azúcares con funciones estructurales, funciones de señalización y un montón de procesos. Entonces, hay 4 familias de moléculas en biología: las proteínas, como la PRP o la proteína priónica, los lípidos, como las grasas o los aceites, los ácidos nucleicos, como el ADN, y los hidratos de carbono. Los azúcares son hidratos de carbono relativamente pequeños y simples, como por ejemplo el azúcar de mesa, la fructosa, la lactosa, glucosa, azúcares que todos nos suenan más o menos. Estos azúcares pueden formar cadenas más largas de incluso miles de unidades, que tienen un montón de funciones como la que os he dicho: señalización celular, función un poco más estructural, como de soporte para las células en el cerebro. Sabemos que hay un montón en el cerebro de estos azúcares con una capacidad de alterar un montón de procesos. Entonces, por ejemplo, un laboratorio en Estados Unidos publicó hace unos años este artículo en el que observaron que una cadena larga de azúcares en el cerebro, al dividirla en trocitos más pequeños, todo esto son ratones. Entonces, estos ratones que se les sometía a un proceso en el que esos azúcares se dividían en azúcares más pequeños, y al inocularnos con ratones se observaba que con el tiempo de incubación, es decir, el tiempo para desarrollar la enfermedad, se alargaba en un 40%. Entonces, esto nos ha dado pistas para saber que ciertos azúcares en el cerebro, al menos en ratones, están implicados en las enfermedades priónicas. Estos son los 4 puntos principales de este proyecto y vamos a ir parte por parte. El primero de ellos: necesitamos conseguir un sistema in vitro que reproduzca fielmente el fenómeno de espontaneidad. Entonces, como os he contado antes, nosotros cogemos una muestra de un cerebro de ratón, lo sometemos a pulsos de ultrasonido y, añadiendo un cofactor, obtenemos esta señal de 3 bandas negras de aquí. ¿Qué cofactor utilizamos nosotros? ¿Qué molécula estimulante de malplegamiento utilizamos nosotros? El destrano sulfatado. Es un azúcar formado por un montón de glucosas que tienen grupos sulfato, estos que veis aquí. Estos sulfatos lo que hacen es darle una carga negativa a la molécula. Entonces, si no añadimos cofactor en este proceso, si no añadimos cofactor, no hay priones. Si añadimos este mismo azúcar sin sulfatos, no hay priones, pero si añadimos este mismo azúcar con los sulfatos, ya tenemos priones. Entonces, sabemos que necesitamos un azúcar con cargas negativas para conseguir malplegamiento in vitro. Vale, muy bien. Esto nos va a permitir, este punto es importante porque nos va a permitir, si tenemos un sistema que produce priones, luego vamos a poder probar compuestos que inhiban o interfieran en esta interacción entre ellos para luego ralentizar o incluso inhibir totalmente el proceso de malplegamiento espontáneo. Vale, pues tenemos un sistema in vitro que lo reproduce. Muy bien, siguiente punto: evaluar la capacidad de azúcares con distintas características estructurales. Estas características pueden ser un mayor o menor tamaño de la molécula, una molécula más ramificada, más lineal, con más cargas negativas, menos cargas negativas, etc.
Por ejemplo, esto que os he puesto aquí, os he puesto un azúcar un poquito más grande y uno más pequeño. Sin sulfatos, sin puntitos rojos como estos, no hay mal plegamiento, no aparece nada. Si añadimos sulfatos, empieza a aparecer mal plegamiento, pero no siempre. Estos dos azúcares de aquí son iguales, solo que este tiene más sulfatos que este. El que tiene más sulfatos sí que funciona como cofactor, sí que induce ese mal plegamiento in vitro. El que tiene menos cargas negativas, el que tiene menos sulfatos, no lo consigue. Entonces sabemos que hay un punto crítico, necesitamos cargas negativas y además cierta cantidad o cierta concentración de cargas negativas. Pero los sulfatos no son no es el único elemento, el azufre, que tiene cargas negativas. También tenemos otros como el fósforo, que está presente en bebidas carbonatadas o en las cerillas. El fosfato también tiene cargas negativas. Entonces dijimos, bueno, ¿y da igual la fuente de cargas negativas? ¿Puede ser un sulfato o un fosfato? Pues sí, los fosfatos también funcionan. Entonces, sabemos que el origen de esas cargas negativas puede ser cualquiera. Puede ser sulfatos, pueden ser fosfatos. No tiene que ser solo un tipo de compuesto. Y además, como os he dicho, hay unos azúcares en el cerebro que cumplen un montón de funciones y tienen estas características. Son azúcares con sulfatos, con cargas negativas, y entonces nos preguntamos si estos azúcares también podían funcionar como cofactores en nuestro sistema. Entonces se nos ocurrió probar estos que tenéis aquí, la heparina, que es muy parecido a un azúcar que, como os cuento, que hay en el cerebro. La heparina os puede sonar de es un anticoagulante, se utiliza, si habéis tenido que llevar una escayola mucho tiempo o algo así, pues se utiliza como anticoagulante. El otro es el condroitin-sulfato, que se utiliza como complemento nutricional ahora mismo para articulaciones y temas de lesiones. Entonces, los probamos en nuestro sistema y efectivamente tenemos estas señales de aquí, entonces sabemos que funcionan como inductores del mal plegamiento espontáneo. Estos azúcares que funcionan como inductores del mal plegamiento espontáneo están presentes en el cerebro, lo cual nos da pistas de que está interactuando con la PRP para impulsar que de repente esa proteína con la estructura correcta se vuelva en esa estructura enferma. Entonces, hemos aprendido que necesitamos ciertas características en estos azúcares, no vale cualquier azúcar. Y ahora el siguiente punto era estudiar la interacción entre estos azúcares y la proteína priónica. Para esto utilizamos estos imanes, que es con la técnica que nos ha hablado Ganeko, y como no sabíamos utilizarlos, pues le preguntamos a Ganeko si nos podía echar una mano. Gracias, Ganeko, por tu ayuda. Y bueno, lo que hicimos fue poner la proteína priónica junto con un azúcar sin sulfatar, la sacarosa, el azúcar de mesa, y vimos que no había ninguna interacción, la masa señal se mantenía igual, no pasaba nada. Pero si añadíamos azúcares con sulfatos, con cargas negativas, vemos que la cosa cambiaba. Estos tres están sulfatados, tienen cargas negativas. Vemos que la cosa cambiaba. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? La proteína estaba empezando a agregarse, se juntaban unas con otras y formaban unos acúmulos. Más o menos como lo que os he representado aquí. Pues si esto sería el azúcar, un azúcar sin sulfatar, no pasa nada, no hay interacción con la PRP, pero si tenemos el pentágono verde que representa un sulfato, la proteína empieza a pegarse entre ella y empieza a formar esos agregados. Entonces, creemos que las cargas negativas actúan agrupando distintas unidades de PRP y bueno, nosotros lo que queríamos aprender con esto era si la proteína se juntaba por una región concreta con los azúcares, si había una región de interacción para nosotros poder probar algo que interfiera con esa interacción. Y vimos que no, que la proteína se pega más o menos igual por todas las partes con los azúcares. No sabemos qué región en concreto está empezando ese proceso. Pero bueno, aprendimos que los azúcares sulfatados lo que actúan es agrupando PRPs y formando agregados. Y el último punto, queremos analizar miles de compuestos que impiden esta interacción, bloqueando el mal plegamiento. Entonces, como en el primer punto, como os he contado, tenemos un sistema reproducible que imita muy bien lo que ocurre en el cerebro, ese mal plegamiento espontáneo, ahora podemos probar compuestos con ese mismo sistema que impidan que ese proceso ocurra. Entonces, os he puesto aquí esta placa que representa un poco cómo queríamos trabajar, y esta placa tiene 96 pocillos, que llamamos 96 agujeritos. En cada uno de esos agujeritos nuestra idea es probar un compuesto. Entonces esto larga nos va a permitir probar un montón de compuestos para saber cuál de ellos puede darnos esto que tenemos aquí, que es cuando añadimos nuestra muestra de cerebro de ratón y lo sometemos a pulsos de ultrasonido, pero en presencia de cierto inhibidor, no tenemos mal plegamiento, no tenemos estas tres bandas de aquí. Y entonces nuestro objetivo ahora va a ser esto, probar todos los compuestos que podamos, que tengan esta capacidad antipriónica y puedan inhibir este proceso de formación de mal plegamiento espontáneo. Como conclusión, la primera de todo, no hablamos de azúcares de la dieta, hablamos de azúcares que el propio organismo genera, entonces no tiene nada que ver con lo que comemos. Además,
Durante los 2 últimos años nos hemos centrado en optimizar un sistema que reproduzca de manera muy fiel y muy similar a lo que ocurre en el cerebro este fenómeno de malplegamiento espontáneo. Esto nos ha permitido probar azúcares con distintas características, pues como os he contado, algunos más grandes, otros más pequeños, con más cargas negativas, con un origen de cargas negativas distinto, azúcares que están presentes en el cerebro. También hemos ahondado en esta interacción entre azúcares y PRP y aunque no encontramos lo que queríamos, que era saber qué región se une con los azúcares, hemos aprendido un poco qué están haciendo esos azúcares, que haciendo pues, que esas unidades de PRP se agrupen y formen esos acúmulos. Y ahora, con esta información disponible y el modelo de trabajo adecuado, podemos empezar a probar estos compuestos con capacidad antipriónica de una manera muy rápida y muy eficaz. Y nada, esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.